Bueno, siguen ingresando. Eh, Vamos a empezar, les voy a empezar presentando la clase, presentándome a mí. Voy a compartir ahora pantalla para que puedan ver una diapositiva y vamos a ir avanzando en ese sentido. Cualquier duda, consulta, pregunta, no duden en pararme, en levantar la mano o en preguntar en el chat y vamos resolviendo eso en la medida de las posibilidades y las limitaciones que nos ofrece la virtualidad al momento de desarrollar una clase teórica como esta. Así que vamos a tratar de avanzar y sí les pido por ahí colaboración en algunas cuestiones eh, en torno a la organización de la clase. Siguen ingresando estudiantes, así que voy a ir admitiéndolos a medida que vayan llegando. Bueno, ahí pongo para compartir. Bueno, en esta primera clase de política exterior argentina, ustedes saben, yo voy a ser la profesora, mi nombre es Malca Manestar, la profesora que los va a acompañar durante este trayecto formativo dentro de la currícula de la carrera de licenciatura en Ciencias Políticas, Política Exterior Argentina, ustedes saben, bueno, una materia de tercer año que se ubica en el segundo cuatrimestre. Yo, para presentarme, les comento, soy abogada, estudié en la Universidad Nacional de Tucumán, también hice una especialización en políticas públicas y justicia de género en CLACSO, en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y hice también una maestría en Derechos Humanos, Estado y Sociedad en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Actualmente me encuentro realizando el doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Lanús, así que eso también como un dato aparte, ¿no? Si a alguien le interesa específicamente, pienso, ¿no? Ustedes ya están atravesando transitando un tercer año, el año que viene terminan el cursado de la carrera y van a tener que empezar a pensar en sus proyectos de tesis, en el desarrollo de esas tesis. Si a alguien le interesaría particularmente trabajar en cuestiones de género, cuestiones de derechos humanos, no duden en escribirme, no duden en preguntarme, porque esos son temas en los que los puedo orientar bastante, son mis temas de interés particular y cuestiones que estudio cotidianamente, ¿no? También en este sentido, por ejemplo, pensar políticas públicas en materia de género, pensar políticas públicas en materia de derechos humanos, creo que quizás pueden ser temas muy interesantes de investigación en esta carrera, más teniendo en cuenta cuál es el estado de la situación, ¿no? Del desarrollo de conocimiento aquí en la provincia de Jujuy, y las tesis que existen, las investigaciones que se han realizado, creo que sería un aporte muy significativo. Eh, Dicho esto, les comento, me parecía súper importante arrancar esta primera clase presentándoles algunos acuerdos pedagógicos y que vayamos haciendo algunos acuerdos en relación al dictado y al desarrollo, a las instancias evaluativas y cómo va a ser la cursada de esta materia. Así que voy a avanzar a la segunda diapositiva. Eh, En relación a la metodología de trabajo y pedagógico, nosotros vamos a tener clases de tipo formato teórico práctico, como les decía hace rato, ¿no? En las limitaciones estas que nos ofrece de alguna manera, las limitaciones y las posibilidades que nos ofrece la virtualidad, en estas clases sincrónicas que vamos a tener los días martes, yo voy a hacer principalmente exposiciones de tipo teóricas, pero siempre y cuando esto, yo voy a tratar y buscar favorecer y que ustedes puedan participar en estas instancias. Me parece a mí muy importante la participación en clases y esto justamente también va a ser evaluado en el sentido de que ustedes puedan aportar a las discusiones, que puedan aportar a la construcción colectiva del conocimiento, que podamos conversar sobre los distintos temas, que traigan por ahí también a la clase temas que son particularmente de su interés. Me parece que esto es muy bueno.
Ahí, como otra cuestión a señalar, ¿no? En estas clases sincrónicas, también a mí me parecería muy importante que en la medida de sus posibilidades puedan prender sus cámaras. Ahí les agradezco a Liliana y a Lucio por prender las cámaras, porque de alguna manera eso, a ver, acorta un poco el vínculo en el sentido de que podemos vernos, podemos compartir, podemos de alguna manera también relacionarnos virtualmente de esta manera, ¿no? Porque por ahí es más complejo para nosotros docentes dar clases con una fotito, con un, inclusive algunos ni siquiera les conocemos la cara porque tienen solamente una letra de sus iniciales, e inclusive también en algunos casos, como por ejemplo ahí veo AL, no sé ni quién es la persona, porque sería bueno que puedan poner el nombre, o sea, poner específicamente el nombre a los fines de que yo también los vaya conociendo. Generalmente me acuerdo los nombres de todas las personas, así que a la larga los voy a ir conociendo y acordándome de sus nombres. Hace bastantes años que me dedico a la docencia, o sea, no tantos tampoco porque eh, soy relativamente joven, pero sí hace bastantes años que me dedico a la docencia, así que en esto del ejercicio de la docencia, aprenderse el nombre de los estudiantes, tener memoria en esto es algo importante. Entonces, les decía, clases sincrónicas los días martes, en este horario, ustedes saben, hay dos comisiones, y esto es una consulta que me hicieron a la mañana y se las comparto. Algunos estudiantes de la mañana propusieron y pidieron si esta clase podía ser pasada a las 16 horas. No sé si eso para ustedes es posible o es, porque yo eso les decía, lo tengo que conversar primero con los estudiantes que se anotaron a la tarde porque ellos ya eligieron este horario y ahí veo que tanto Liliana como Lucio mueven la cabeza diciendo que no. Entonces para mí eso ya es una respuesta que porque fue el horario que se propuso de entrada. Entonces, a mí particularmente yo no tenía problema de pasar el horario en las 16, pero con esta salvedad, siempre y cuando los estudiantes de la tarde estén de acuerdo porque ellos son los que eligieron este horario. Entonces, Profesora, sí. una consulta. En función, ¿cuál es el fundamento para que estén pidiendo el cambio de horario de esta Eh, cátedra? bueno, el fundamento es Ah, que algunas personas me decían que salen de trabajar a las 16. Entonces era por razones laborales, pero bueno, entiendo, ¿no? Que en esto es bastante complejo coincidir los horarios de todos los estudiantes, ¿no? Y que todos puedan, por eso también desde la carrera se ofrecen estas dos franjas horarias, la de, bueno, en realidad hay tres posibilidades, pero a nosotros como docentes nos hacen elegir dos, mañana o tarde. Entonces ustedes saben, el horario de la mañana es uno, el horario de la tarde es otro. Y otra duda también que surgió esta mañana es si ustedes podían conectarse indistintamente en ambos horarios. Eso para mí es muy complicado en el sentido de que se hace difícil llevar adelante un control de la asistencia. O sea, yo voy a ir identificando las características, por ejemplo, del grupo de la mañana, las características del grupo de la tarde, y en la medida de que sean los mismos estudiantes, también puedo ir, digamos, pensando estrategias didáctico-pedagógicas para el mejor desarrollo de la clase, ¿no? Si ustedes van deambulando de la mañana a la tarde, de la tarde a la mañana, para mí es súper complicado llevar adelante un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ese motivo es que yo en esta cátedra les voy a pedir por favor que respeten su horario de comisión, salvo alguna excepcionalidad que ustedes me avisan, me mandan un mail, profesora, esta clase no me pude conectar por X razón. No lo vamos, o sea, obviamente se podrían conectar en el otro horario para que no pierdan la clase, pero en la medida de las posibilidades, respeten su horario de comisión para que también pueda hacer yo un seguimiento de la clase. En relación a las clases asincrónicas, ustedes saben que de acuerdo a cómo está estructurada esta carrera, cómo se estructura la formación de esta carrera, tienen una clase sincrónica y una clase asincrónica por semana. Esa clase asincrónica, yo les voy a subir distintos tipos de actividades que pueden ser desde mirar un video, leer un texto, pero siempre con algún tipo de control de lectura, de control de la actividad. Ya la semana pasada
dado que el día 23 de agosto no tuvimos clase por el feriado, no tuvimos la posibilidad de tener este encuentro sincrónico, les dejé una actividad asincrónica, un control de lectura de un texto de Mario Rapoport sobre la importancia de la historia, del estudio de la historia en el estudio de la política exterior. Entonces van a hacer actividades de ese tipo, actividades que no les van a requerir demasiado, digamos, trabajo, pero que sí es importante hacerlas, porque de esa manera también, o sea, yo voy teniendo un seguimiento de quiénes están al día, de quiénes van participando, en qué instancia está cada estudiante, ¿no? Porque de alguna manera eso permite ir evaluando esto de manera progresiva, que ya lo vamos a ver, que, o sea, la evaluación en la que yo me posiciono es justamente esta evaluación de tipo de proceso. Sigamos avanzando. Y si tienen alguna duda, me van parando. En relación a la evaluación, yo les decía también, la evaluación va a ser esta evaluación de tipo procesual, o sea, y vamos a constar con 3 instancias de evaluación específica. Un primer parcial que se va a realizar el día 11 de octubre, así que esta fecha pueden ir agendándola ya para ir viendo con tiempo los temas. Igual vamos a ir avanzando progresivamente en las distintas unidades. En principio este parcial va a ser hasta la unidad número 4. La unidad número 4 ustedes van a ver en el programa, es muy posible que la desagregue porque es la más larga. Ahí les decía, lo van a ir viendo en el programa, les pido disculpas porque todavía no he subido el programa. El programa está también en proceso de cerrar la propuesta. Ustedes saben, la materia, al ser nueva y al ser yo también nueva en la materia, en la cátedra, estoy terminando de definir algunas cosas. Por ejemplo, les comento así para que tengan en cuenta. Yo recién me enteré que había quedado en esta cátedra luego del receso de invierno, o sea, y las clases empezaron en esa semana, así que fue como hacer todo, y sigo haciendo, preparando, digitalizando el material, pensando, digamos, eligiendo el mejor material posible, que sea más entendible, que sea más claro. Así que bueno, estoy en eso. Ya subí al aula virtual hoy una carpeta donde está separado por unidades, están las 8 unidades. Algunas ya tienen material subido, otras todavía están vacías, así que eso lo voy a ir completando en el transcurso de esta semana, la otra como mucho. Entonces, les decía, vamos a tener un primer parcial que se va a realizar el 11 de octubre con su respectivo recuperatorio, un trabajo práctico evaluativo. Las consignas de ese trabajo se las voy a dar cerca del 1 de noviembre, por ahí por esa fecha, y un trabajo final integrador, que este trabajo final integrador justamente va a ser un trabajo a definirse con una instancia escrita y una instancia de defensa oral, que puede ser, por ejemplo, un coloquio. En este sentido que les decía, el trabajo integrador a definirse puede ser una monografía, puede ser un ensayo. Me comentaron esta mañana que ya han trabajado tanto en instancias de monografía, en instancias de ensayo escrito, así que seguramente va a ser alguna de esas dos u otro tipo. Sí, Liliana. Profe, en monografía no trabajamos, que yo tenga conocimiento, de ninguna materia. Ah, bien. Y le quería preguntar, ¿esta sí trabajamos en monografía o coloquio oral es para los que están regulares, para defender, digamos, la materia? Claro, tal cual, o sea, ya después les comento. Sí, la instancia de evaluación, y ahí decía Mariel que sí trabajaron en coloquio. ¿En qué materia? En monografía. Trabajamos en instituciones políticas en primer año. Sí, muy el trabajo final era una monografía, profesora. Era una monografía que ya estaba, digamos, estructurada por el profesor, digamos, no una monografía a campo abierto. Claro. No. Se diría. No. Más profunda, digamos. Fue estructurada por el profesor. No, en nuestro caso no, fue un tema libre de toda la... No, quiero...
las preguntas. El tema fue libre, obviamente. No me discuta, Liliana. Usted puede haber tenido un cursado con un profesor, yo con otro. El nuestro. Tal vez, claro, Lucio, sí, pero no lo recuerdo así. Bueno, claro, no todo funciona como vos usted quiere. Yo apoyo a Lucio, bueno, porque era así como Lucio dice. Sigamos entonces. Igual, esta es otra materia, así que si hacemos monografía, vamos a hacer otra monografía, les voy a dar sus respectivas consignas. Si hacemos ensayo, vamos a hacer un ensayo, o sea, les voy a dar las consignas. O sea, eso está como a definirse. O sea, tenemos hasta diciembre para ir pensando en esa instancia, así que no nos preocupemos ahora de cosas que todavía no pasaron. Así que sigamos avanzando. Les decía, entonces, eso va a ser en relación al trabajo final integrador. Sigamos. En relación a los criterios de evaluación, sí, les decía, se va a evaluar un análisis crítico de los distintos periodos históricos, el desarrollo argumentativo, la capacidad para relacionar temas, para relacionar distintos momentos históricos, para relacionar distintos acontecimientos e hitos que han sido, digamos, significativos para el desarrollo de la política exterior de nuestro país, que los vamos a ir viendo, ¿no?, a lo largo de la carrera. Entonces, por otro lado, también importante, les decía que se va a evaluar la participación en clase, la presentación en tiempo y forma de los controles de lectura. Ya hoy día recibí entre esta semana que pasó, varios controles de lectura, así que bien por las personas que lo hicieron, bien por las personas que se tomaron el tiempo para responder las preguntas, tanto para hacer la actividad esa que les propuse a través de Mentimeter, como para los que leyeron el texto de Rapoport, que ya lo vamos a retomar en breve. Entonces, sigamos. Requisitos para la aprobación de la asignatura. Ustedes saben que esta carrera tiene 2 instancias, de promoción y de regularización. Para obtener la promoción, el 75% de asistencia a las clases, y tener aprobada la totalidad de las instancias evaluativas o sus correspondientes recuperatorios, tanto parciales como trabajos prácticos, con 7 o más. Y también aprobar con 7 la instancia evaluativa final, con 7 o más, ¿no? Y obviamente tener aprobada la correlativa correspondiente. Ahí, en relación a cómo vamos a hacer el control de asistencia, yo les voy a mandar un formulario de Google para que puedan ustedes llenar todas las clases. Ese formulario de Google a mí me facilita el control y el orden en relación a la asistencia. Yo se los voy a mandar siempre 1 hora y media transcurrida la clase, más o menos, así también tengo control de que se queden por lo menos más tiempo. Si bien estamos en una instancia superior, nunca faltan las personas que por ahí, no sé, llenan la asistencia y se van a los 5 minutos. Entonces yo se los voy a mandar a esa hora más o menos. Si yo me llego a olvidar, por ejemplo, ustedes háganme recordar, profe, falta la asistencia, yo les mando el formulario más o menos a las 4:30, por ahí ya, o cuando vayamos avanzando en la clase, les mando ese formulario, así hago el control de asistencia. Como les decía, hoy por hoy tenemos, en relación a la asistencia, les decía al principio de la clase, me preguntaba un compañero Guillermo, creo que era, qué pasaba con aquellas personas que no estaban todavía como formalmente inscriptas en la materia por X razón. Puede ser porque no les hayan pasado la nota de la correlatividad, que me decían que era el caso, por ejemplo, de los estudiantes que no les habían pasado la nota de filosofía política, creo que me dijeron. Y hay muchos estudiantes que también tienen que rendir ahora en las mesas de septiembre. Entonces, desde coordinación me aclararon que esta lista que me pasaron es totalmente provisoria, que más adelante se va a ir modificando esta lista y que seguramente va a ir cambiando la situación de varios estudiantes. Así que si ustedes quieren participar en la clase y demás, pueden hacerlo sin ningún problema, pero tengan en cuenta esto, ¿no? Que está supeditada la condición del alumno a lo que suceda después, o sea, si aprueban o no aprueban la correlativa en la mesa de septiembre y demás. Eso ustedes ya lo saben, ¿no? Entiendo. Pero sí tengan en cuenta esto, que también fue una recomendación muy puntual de la coordinación de la carrera, de que no podemos, los profesores, bajo ninguna instancia, bajo ninguna circunstancia, guardar notas. O sea, esto de me guardan la nota para el año que viene o guardamos la nota para después, no, es imposible para nosotros hacerlo,
porque pueden pasar muchas cosas en el transcurso, se pierde la nota, pasa algo, el profesor deja la cátedra, o sea, pueden pasar muchas cosas y es un compromiso muy grande que aparte está por fuera de la reglamentación y por fuera de la normativa de nuestra carrera, así que no sería posible ni viable, así desde ya se los aclaro. Y en relación a los alumnos que regularicen la materia, también tienen que hacerlo con el 60% de asistencia a las clases y tener aprobada la totalidad de las instancias evaluativas o su correspondiente recuperatorio con una nota de 4. Esto, como ustedes ya saben, está tal cual estipulado en el reglamento académico de la escuela y de particularmente el reglamento de cursada, aprobación y condición de los alumnos, que se los recomiendo que lo lean, así tienen nuevamente claridad, si es que no lo leyeron o si a lo mejor lo leyeron hace un tiempo, esa es como la importante. Sí, Guillermo. Profe, por ahí creo que me confundo un poco con lo que usted me está explicando, porque yo creo que la mayoría de los que teníamos inconveniente que no nos inscribimos, sí tenemos aprobadas las correlatividades. Lo que pasa es que el profe de filosofía política, como nos faltaba una materia, porque promocionaba, en mi caso yo me saqué 9, promocioné, pero como el sistema no le permitía que cargue la nota porque me faltaba una correlativa que no la rindió, no me pasó la regularidad. Porque entonces creo que en eso, pero usted me dice que hay compañeros que tienen la posibilidad de cursar la materia y rendir la otra, eso no entendí. No. A ver, el caso que plantea Guillermo es clarísimo, o sea, hubo como un retardo administrativo en relación a que una nota no fue subida en tiempo, entonces esto ha generado problemas, digamos, en el sistema de Ciudad Guaraní. Lo que a mí me informaban desde la coordinación de la carrera es que puede ser que haya estudiantes que rindan alguna correlativa que puede ser otra, o no sé cuáles tienen, por ejemplo, pendientes, en la mesa de septiembre, y eso haga que puedan cursar, digamos, en condición esta materia, ¿no? Eso es lo que, no sé si es claro o no se entiende. Sí, lo entendí, profe. Eso... Claro, es una situación muy diferente. Claro, son situaciones diferentes. La mayoría, claro, porque nosotros, si no tenemos la correlativa, el SUI no nos deja inscribir. Nosotros sí teníamos la correlativa. Claro. Son dos situaciones diferentes. No sabía que existía esa posibilidad si no me hubiera inscrito en otra materia que me faltaba una correlativa. Averigualo con la gente, el personal de coordinación de la carrera, porque eso creo que es una posibilidad también de acuerdo a lo que nos van informando. Yo también recién me estoy anoticiando con muchas cosas en relación a cómo se maneja administrativamente el sistema de alumnos y demás, así que también les pido un poco de paciencia en ese sentido hasta que logre, digamos, como entender cómo se maneja todo. Sí, Lucio. Yo lo que hablé con la gente de coordinación, profe, disculpe, es que hasta la mesa esta que viene de septiembre, todos estamos como provisionales, digamos. Sí. Porque hay dos inscripciones, una en el CIU Guaraní y otra en el AUNJU virtual. En la AUNJU virtual sí, nos inscribamos, digamos, porque en el CIU Guaraní ya está cerrado, ya no se puede inscribir más gente. Pero si a alguno le falta una materia, una o dos materias correlativas de esta materia, que la cursen, pero la tienen que rendir porque esta situación de provisorio, digamos, se acaba en la mesa del mes de septiembre. Bien, bueno. Lo que pasa, lo que dice el compañero Lucio, lo podíamos hacer hasta el cuatrimestre pasado. Y en este cuatrimestre, por eso hay muy pocos inscritos en esta cátedra, si no teníamos la correlatividad, el sistema no nos dejaba inscribir. Anteriormente, a algunos les faltaba la correlatividad, pero lo mismo el sistema le dejaba inscribir. Bien. Por eso es lo que me desconcierta cuál es el criterio que usa la coordinación de que uno puede cursar o no cursar, de provisional, no provisional. Por eso le preguntaba. Bueno, ahí lo que aclaró Lucio me parece súper pertinente en el sentido de que hay que diferenciar bien lo que es inscribirse en CIU Guaraní y lo que es inscribirse en un JU virtual. En un JU virtual tenemos la posibilidad de inscribirnos absolutamente todos, todas,
en cualquier comisión, en cualquier materia, o sea, matricularte en una comisión, en una cátedra, no significa nada en términos, digamos, o sea, sí, obviamente significa mucho, pero no significa, en términos formales, ustedes no están inscriptos, porque el sistema a través del cual nos manejamos y el sistema a través del cual se va a hacer el control y el estado de situación de cada uno de los estudiantes, tanto en relación a la aprobación de las materias, a la condición de cada uno, es a través del CIU Guaraní. Entonces ahí voy a ver bien, voy a consultar nuevamente esto, pero tengan en cuenta lo que dice Guillermo, es bien claro, ¿no? Esto de yo no pude inscribirme porque no me subieron a tiempo no pude inscribirme a través de CIU Guaraní porque no me subieron a tiempo una nota que era correlativa. Ahí estaban recibiendo mensajes a través del chat que dice, por ejemplo, Mariel dice, cualquiera se puede matricular, en cambio el CIU dice quiénes están en condiciones de cursar y no. Tal cual. Yo no tengo aparte problema de que si ustedes, por ejemplo, quieren participar de la clase en condición de oyentes o en condición, sí, de oyentes, lo pueden hacer tranquilamente. No hay problema por eso. Sigamos entonces. Acá les puse también en el PowerPoint, todas las comunicaciones, por favor, las tengamos a través de este mail que es politicaexteriorargentina@sjip.unju.edu.ar, que es el correo oficial de la cátedra, ya sea que sean consultas en relación a la materia o consultas en relación a esto que les decía al principio, si alguien tiene interés o tiene ganas, por ejemplo, de trabajar en sus proyectos de investigación, cuestiones en relación a género, a cuestiones en relación a derechos humanos, no duden en preguntarme, en escribirme. Y ahí tenía otro mensaje en el chat, a ver qué dice. Desde coordinación nos dijeron que nos matriculemos y esperemos que suban las notas. Sí, tal cual, o sea, en esto de... si bien todavía no están formalmente en la lista, digamos, de inscriptos de CIU Guaraní, pueden hacerlo de esa forma y después de esa lista de inscriptos se va a ir actualizando. Tal cual, para no perder clases. Sí, así es, está bien, Esther, lo que decís. Les voy a leer rápidamente, antes de que avancemos, quiénes son las personas que yo tengo registradas en la lista, así ustedes también saben quiénes son los que actualmente están inscriptos como oficialmente en CIU Guaraní y lo pueden ir viendo. Tengo, por ejemplo, Caruso Ludmila, Díaz Gustavo, Dionisio María Victoria, García Aida, Gutiérrez Borja Joaquín, Gutiérrez Romina, Mondaque Sebastián, Ponce Lucía y Ramos Ignacio Gabriel. Esos 9 estudiantes son los que tengo como oficialmente inscriptos a partir del CIU Guaraní. Después la voy a subir también a la lista y voy a ir subiendo las listas de cuando se vaya actualizando, así cualquier duda, consulta, lo resuelven con las personas a cargo de la coordinación y de CIU Guaraní, así que son cuestiones más de tipo administrativas, ¿no? Sigamos. En relación a la materia, comentarles, como les decía hace rato, les pido disculpas por no haber subido todavía el programa, todavía estoy terminando de definir cosas en relación principalmente a las actividades de investigación y de extensión que se van a ofrecer desde esta cátedra. Nuestro programa cuenta de 8 unidades. 8 unidades que se dividen de esta manera. Hay unidades que son teórico-metodológicas, que son principalmente la que vamos a ver ahora, la unidad número 1, que está orientada a entender de qué manera vamos a estudiar la política exterior argentina, cuáles van a ser los principales, digamos, las principales paradigmas interpretativos que vamos a abordar al estudiar la política exterior argentina, y unidades históricas. Como ya van a ir viendo a lo largo del desarrollo de la materia, nosotros vamos a ir estudiando distintos hitos, momentos importantes, vamos a hacer un recorrido histórico por justamente esos patrones de inserción o esos patrones de alguna manera de relación internacional, de política exterior que han ido desarrollándose a lo largo de los distintos momentos históricos. No va a ser lo mismo, por ejemplo, la política exterior
desarrollada durante el peronismo que la política exterior desarrollada a partir del golpe del 55. O sea, eso lo vamos a ir trabajando a medida que vayamos avanzando en el desarrollo de la materia. Ya les voy a ir explicando y por qué esto, ¿no? De la importancia de las unidades históricas para la comprensión, para el estudio de la política exterior argentina, que va a ser muy importante. También vamos a trabajar en relación a unidades contemporáneas. Estas unidades yo les puse como unidades contemporáneas que van a hacer referencia a la política exterior de los últimos años. Ustedes con claridad pueden distinguir diferencias en la política exterior, por ejemplo, del gobierno de Alberto Fernández con el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y así. Esta política exterior más contemporánea del último periodo histórico también va a ser como muy importante y va a tener sus características particulares que vamos a ir abordando a medida que vaya avanzando el desarrollo de la materia. Y también vamos a tener algunas unidades que van a abordar temas, debates, problemáticas específicas. Por ejemplo, una problemática específica, una problemática así de interés para el desarrollo, para el estudio de la política exterior en Argentina, es la problemática de las Islas Malvinas. Esta problemática se estudia, por ejemplo, en las distintas formaciones en materia de política exterior. También, por ejemplo, se le estudia en carreras como Derecho dentro de lo que hace el estudio del derecho internacional público. Entonces es muy interesante esto. Y también dentro de lo que son estas unidades de temas o debates específicos, vamos a estudiar, por ejemplo, la política exterior en materia de derechos humanos, o sea, la cuestión de los derechos humanos, la política exterior en materia de derechos humanos, vamos a ver que también ha tenido distintas características en la actualidad como en los momentos históricos anteriores, ¿no? Entonces eso va a ser importante. También, por ejemplo, vamos a estudiar como temáticas específicas los procesos de integración regional. Piensen que Argentina ha atravesado distintos momentos, distintas instancias, ha formado parte de distintos bloques regionales, tanto desde... me dice, vimos la cuestión de Malvinas en Derecho Internacional Público. Buenísimo, entonces me da pauta esto para decir que no nos vamos a detener tanto en ese tema, porque si ya lo vieron, vamos a hacer quizás un repaso más desde específicamente la propuesta de la política exterior. Les decía entonces que... me olvidé lo que estaba diciendo antes de eso. Bueno, de los procesos de integración regional. Por ejemplo, ¿vieron ya procesos, les pregunto esto, ¿vieron ya procesos de integración regional en alguna otra materia? Eso no, me dice Lucio. Yo les decía hace rato que les proponía una lectura que es bien interesante, que se llama justamente Desde el Tratado de ABC hasta el UNASUR. Hace un recorrido histórico, es un texto de Filippi, que yo se los puse, creo que está en la unidad número 6 o 7, en la unidad número 7 me parece. Vamos a ir analizando, ¿no?, qué otros procesos de integración regional se ha transitado la Argentina, algunos quizás con más éxito, otros en distintas circunstancias político, social y económica, ¿no? Esta mañana me decían como ejemplo, no sé qué otros ejemplos se les ocurre, pero por ejemplo, algunos compañeros señalaban el Mercosur, señalaban el ALCA. Ahí yo les decía también que me parece muy interesante el proceso que se dio con UNASUR y esta política exterior más orientada hacia un latinoamericanismo, ¿no? Entonces, súper interesante para comprender cómo estas distintas corrientes, podemos decir, quizás más autonomistas o quizás más autonomistas, han tenido también un desarrollo a lo largo del desarrollo de la política exterior. Ahora, a ver, ¿alguna duda, pregunta hasta ahí? Sí. No, que hay que declararle al profe que en historia contemporánea habíamos hablado de la Unión Europea, de la Unión del Carbón, esa cosa, pero muy poco, porque fue un pantallazo nomás, no fue estudiado en profundidad.
Bien, bien, bien. Eso está bueno saberlo también porque de esa manera puedo ver a qué temas les presto más atención y en qué temas me centro más. Ahí me decía ya, bueno, la cuestión de Malvinas yo sé que la vieron en Derecho Internacional Público. No sé con qué nivel de profundidad lo vieron. Sí. Profe, lo vimos así cuando estábamos viendo los tratados que se hacían, las intervenciones y los tratados a nivel de la Organización de las Naciones Unidas. También, como dice el compañero, hacía los ponchazos porque vio que hay poco tiempo. Es como que tenemos un cuatrimestre que dura 2 meses o menos. Entonces, todas las unidades que vimos hasta ahora en la carrera fue así, en ese término, perdón que lo diga, pero fue así a los ponchazos, digamos. Eso quería decir. Sí, lamentablemente ustedes vieron el tiempo de cursada universitaria, a veces es muy tirano y los contenidos de las materias, los contenidos curriculares de la mayoría de las materias de nivel universitario son bastante ambiciosos, entonces eso nos obliga a los docentes a hacer un recorte y a veces pasamos temas así como muy por encima, pero lo ideal sería poder concentrarnos en aquellas cosas que van a ser más útiles para ustedes en el sentido de que no repiten contenidos en las materias siguientes o en las anteriores, ¿no? Entonces, de esa forma, es importante para nosotros también poder hacer un control o un seguimiento más bien de cómo es las características del diseño curricular de la carrera. Entonces les decía, lo primero que vamos a hacer va a ser responder a esta pregunta de qué es la política exterior. Para eso les propongo que entren al siguiente link. Lo pueden hacer a través del código QR entrando a esta página que es menti.com con este código o bien a través del enlace que les voy a compartir ahí en el chat. Pueden hacerlo de las tres maneras. Cuando entren a ese enlace les va a salir una pregunta que justamente dice qué es la política exterior y ustedes tienen 3 casilleros para poner 3 palabras. Las palabras que a ustedes se les vengan, o sea, cuando ustedes piensan en política exterior, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Cuáles son las palabras más relevantes para ustedes que hacen a la comprensión de qué es la política exterior? Entonces, hagamos eso. Yo dejo de compartir un ratito la pantalla y vamos a... Profe, disculpe. Sí. Justo me vinieron a hablar, estoy en el trabajo. ¿Cómo tenemos que hacer para entrar acá? ¿Cómo era? Pueden entrar a través de escaneando el código QR con sus celulares o entrando a través de, ponen en el navegador menti.com e ingresan ese código numérico que es 67656559 o directamente a través del enlace que les puse en el chat de Meet. Bien. Que ahí está www.membi. Ya está, bueno, ahí voy a ir viendo lo que me va llegando. Bueno, gracias, profe. Espere que, si me puede silenciar usted un ratito. A ver. Ahí está. No sé si yo tengo la opción para silenciarlos, pero ahí vi que te silenciaste sola, Mariel. Creo que sí tengo esa opción. No tengo la opción para silenciarlos. No sé por qué. Ya después lo voy a investigar bien cómo funciona este Meet. Entonces les decía, a ver, vamos a ir viendo quiénes fueron contestando. Hasta ahora solo contestaron 4 personas. ¿Y cuántos somos en la sala? Somos un montón. 20 menos yo, o sea, 19 estudiantes más o menos tenemos en la sala. Vamos a esperar un ratito a ver si van llegando más respuestas. Ahí me dice, ahí vuelvo a explicar, Emilia. Lo que tienen que hacer es ingresar a el link que les mandé en el chat.
está justo arriba de tu comentario ese link que dice menti.com, mfx y un código que sigue. Entras a ese link y te va a salir una pregunta que dice, esa pregunta, ¿qué es la política exterior? A partir de esa pregunta vos tenés que contestarla, pero solo con 3 palabras. O sea, ¿cuáles son las 3 palabras que para vos mejor representan o mejor definen qué es la política exterior? Después pones, vos vas a entrar al link y te va a salir, ingresar palabra, o sea, dice enter a word, enter another word, y después te dice submit, que es enviar, o sea, y lo envías. Pueden hacerlo más veces, no sé cuál sería mucho el sentido de hacerlo varias veces, pero sí, si quieres puedes hacerlo, o sea, puedes ingresar las veces que quieras. Ahora les voy mostrando, ahí ya tengo varias respuestas, ya me llegaron como... Me refiero a poner otras cosas que se me ocurrieron después, profe. Sí, podés hacerlo, no hay problema. Les comparto ahí para que ustedes vayan viendo cuáles fueron las respuestas que fueron dando. Ahí me ponen varias personas, listo, completado. Bueno, vamos a presentar. Así ustedes ven, y esta herramienta les comentaba que es bien interesante porque permite hacer varias actividades. La que hicieron en la que les propuse la semana pasada como clase asincrónica también era una pregunta específica que se podía responder a través de esta aplicación, y esta es una que se llama como lluvia de palabras, o sea, lluvia de ideas, y que justamente tiene como objetivo centrar la palabra clave. Ahora lo vamos a ver. Ahí sale. Miren, la palabra que sale más grande, ¿cuál es? Relaciones. Eso significa que la mayor cantidad de personas han puesto esta palabra dentro de sus palabras, o sea, las palabras que eligieron para definir política exterior. A la vez también salen grandes, miren, por ejemplo, otras palabras como Estado, sale grande también tratados, acción, decisiones, internacional, democracia también sale más grande, y salen distintas palabras de forma más pequeña. Entonces, estamos de acuerdo, para la mayoría de las personas o para un número importante de personas, la política exterior tiene que ver con una serie de relaciones y decisiones y acciones que emprenden los estados. Es una política de Estado, también dice acá, ¿no? A ver, ¿qué otras palabras salen? Economía, diplomacia, bien común, intereses, cooperar, análisis, decisiones y acciones, interrelación, relación entre naciones, sociedad, acciones sale bastante, gobierno, acciones y decisiones, relaciones entre los países. Bien, entonces ahí pusieron también grande, está saliendo tratados, pero miren que sigue, y a pesar de que esto se va modificando, acá abajo, si pueden ver, sale cuántas personas participaron, y me sale que 17 personas enviaron sus respuestas. La palabra que sigue saliendo más grande es esta de relaciones, o sea, todos coincidimos de que la política exterior tiene que ver con justamente estas relaciones que va tomando el Estado, pero en un plano exterior, o sea, no en un plano interior, que ya vamos a ver que esto también se relaciona, la política exterior con la política interior se vinculan, pero son estas relaciones que van teniendo el Estado no solamente con otros países. Ahí es un pequeño detalle a tener en cuenta, que existen también otros actores en el plano internacional que no necesariamente son estados, sino que son otro tipo de actores. ¿Cuáles se le ocurren? Por ejemplo, pensemos a ver si se les ocurre alguno, si quieren lo escriben en el chat. ONG. ONG, muy bien. Organizaciones no gubernamentales. Muy interesante esto, ¿no? De las organizaciones no gubernamentales, porque hay organizaciones no gubernamentales
de distinto tipo y que tienen distintos fines y distintos objetivos en sí misma. ¿Cuál conocen o una ONG que se les ocurra, por ejemplo? Colectivo feminista. El colectivo feminista, sí, tal cual, o sea, la sociedad civil en términos amplios, y pensando, por ejemplo, en términos estos de organizaciones ONG, decía Isaac, pienso, por ejemplo, y yo les decía, parte de nuestro estudio va a tener que ver con... Internacional. Exactamente, el mismo ejemplo se me venía a la cabeza. Yo les había dicho, vamos a trabajar nosotros muy importante la política exterior en materia de derechos humanos, y Amnistía Internacional, por ejemplo, es una organización no gubernamental que ha marcado fuertemente la agenda en materia de política exterior también, ¿no? Y ha tenido un fuerte impacto en el desarrollo de esta política. Pienso, por ejemplo... ACNUR también, por el tema migratorio en consecuencia de la guerra. Tal cual, pero ACNUR, ahí lo tenemos que tomar en otro plano, no precisamente como una ONG, porque justamente es un órgano de Naciones Unidas. Otro órgano, por ejemplo, que se me ocurría de estos de las ONG que decía Isaac, pienso, por ejemplo, en Greenpeace, que seguramente conocen, ¿no? Entonces, pensemos también que hay órganos de tipo financieros, ¿no? Y estos son los que de alguna manera más complicados se ponen. ¿Cuáles se les ocurre? FMI. El FMI, el Banco Mundial. Bancos internacionales, el BID. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, organismos de tipo internacional. Y estaban estos organismos también de tipo político, de esta política supranacional, a los que nuestro Estado ha, digamos, también adherido, que son estos que decía, por ejemplo, Liliana. Nosotros tenemos que tener en cuenta que existen dos sistemas en los que Argentina está inmerso, por ejemplo, el sistema de Naciones Unidas, de la ONU, y el sistema de la OEA, el sistema interamericano. Estos dos sistemas tienen órganos específicos, órganos de protección de derechos también particularmente, y uno de esos órganos, por ejemplo, es este que decía Liliana, el ACNUR. A su vez también hay otros órganos, por ejemplo, UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, distintas, ¿no? Entonces, y a nivel, por ejemplo, del sistema interamericano, tenemos otros organismos, por ejemplo, que forman parte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con todos estos órganos y otros órganos muy otros actores, mejor dicho, también que tienen un peso muy interesante, relevante, podemos decir, y que de alguna manera también marcan el curso de la política exterior, tienen que ver, por ejemplo, con actores privados, que, por ejemplo, las empresas multinacionales también, en este sentido, ¿no? De ver cómo se acoplan o no y también interfieren o no en el curso de la política exterior, y tienen distinto tipo de repercusiones. Sigamos avanzando un poco. Ahí está, decisiones, relaciones, bien. ¿Algo que haya quedado aquí pendiente en relación a este punto? Bueno. Parlasur, dice ahí Mariel. Les pregunto, ¿saben actualmente en qué instancia está el Parlasur? ¿Alguien tiene alguna idea, ha leído algo, noticia, algo, en qué instancia está? Lo vimos en la última clase de Derecho Internacional Público, pero no lo recuerdo. No recuerdo. Ahí dice Lucía sin actividad, dice. Ajá, el Lucio estaba levantando la mano. Sí, también, o sea, básicamente como Lucía, que el proceso iba a ser gradual de ir eligiendo a los representantes de todos los países y en un momento se frenó. También eso es muy interesante, ¿no? Entender cómo estos procesos quizás de integración, de política internacional, tienen sus momentos de auge y tienen sus momentos de depresión también en relación al curso que van tomando los distintos gobiernos, ¿no? O sea, quizás en un momento histórico se coincidió políticamente las líneas políticas de los distintos gobiernos, por ejemplo, en este caso latinoamericanos, y se avanzó. Muy interesante, por eso les decía, a mí me parece, y lo vamos a tocar en algún momento, el proceso de UNASUR también es súper
interesante para estudiar y comprender cómo se fue desarrollando, pero hay momentos en que eso no es posible y que no está, digamos, no hay intencionalidad política, no hay decisión política de sostener ese tipo de procesos internacionales, y eso tiene como consecuencia que hoy por hoy tengamos, por ejemplo, un Parlasur sin actividad. Algo muy interesante, que no sé si han escuchado hablar, es del RUNASUR. El RUNASUR como un proceso, digamos, de integración, pero a nivel de la sociedad civil, es muy interesante. En algún momento se los voy a volver a tocar, si quieren pueden ir buscando. RUNASUR, un proceso, dada esta imposibilidad, ¿no?, de avanzar hacia políticas de integración más a nivel de los estados. Hay países y particularmente organizaciones sindicales, indígenas, políticas, que avanzaron hacia la conformación de este proceso del RUNASUR, que fue instancia principalmente del presidente Evo Morales, pero que tuvo, claro, y en este sentido plurinacional, y de dar también participación a nivel de las bases, ¿no?, y de otros actores que no son actores necesariamente gubernamentales. Este proceso de RUNASUR a mí me parece súper interesante porque, si bien está como también en vías de arrancar o de proyectarse, ¿no?, ha tenido una serie de manifestaciones, de encuentros interesantes en este último tiempo. Si mal no recuerdo, el año pasado se reunió, este año sacó, pero si quieren pueden también ver y ir explorando eso en su página web, que tiene justamente, creo que es runasur.com, algo así. Pero si ustedes ponen RUNASUR en Google, seguramente les va a salir. Ahí se los pongo. Tal cual, se reunió. No, la CTA está formando parte de RUNASUR también. O sea, RUNASUR está teniendo una participación activa, por ejemplo, la CTA en RUNASUR, también otros organismos no gubernamentales, como eso les decía, sindicatos, población, comunidades indígenas, particularmente de Bolivia, así que es bien interesante el proceso. Sigamos avanzando entonces. Habiendo contestado esta pregunta de qué es la política exterior, vamos a avanzar ahora a, dejo de compartir, vamos a retomar la pregunta que ustedes trabajaron en sus casas, que era esta de qué estudiamos en la materia política exterior. Voy a volver a compartir y vamos a ir viendo qué fue lo que ustedes fueron señalando. Hay respuestas bastante interesantes de distinto tipo, pero todas van en el mismo sentido. Ahí se los comparto. Ahí está. A la pregunta que yo les hacía, esto de qué creen que estudiaremos en la materia política exterior, he recibido un total de 22 respuestas. Estos están juntas las comisiones de mañana y de tarde. Luego también les voy a compartir en el aula virtual las respuestas que hicieron, las respuestas que fueron dando. Y, por ejemplo, vamos a ir leyendo algunas. No vamos a leer todas porque son muchas, pero vamos a ir leyendo. Dice: creo que son las decisiones y acciones que toma el Estado argentino en el orden internacional en función de sus intereses, o sea, son las políticas públicas orientadas a lograr cumplir sus intereses mediante la interrelación con los estados internacionales. Ahí otra vez la misma aclaración que hace un rato. Si bien es cierto que la política exterior vincula al Estado con otros estados, también vincula al Estado con otros actores, no necesariamente estados. Creo que se refiere a las acciones diplomáticas que realiza la Cancillería Argentina en los distintos lugares del mundo en relación con los diferentes países para mantener relaciones que sustentan la armonía entre ellos. Bien. Ahí vamos a estudiar también, como parte del desarrollo de esta materia, las distintas, digamos, líneas políticas que ha ido desarrollando
tanto la Cancillería como el Ministerio, bueno, sí, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería. Particularmente, también les comento que si ustedes quieren ir avanzando, por ejemplo, viendo cuál es la agenda actual de Cancillería, pueden hacerlo a través de su página web, que también es www.cancillería.gov.ar, y ahí tienen una pestaña específica cuando entran a la página de Cancillería que es de política exterior, y a partir de revisar esta pestaña de política exterior pueden ir viendo cuál es la agenda actual de la Cancillería en materia de política exterior. Por ejemplo, es interesante ver que tiene una política, una política en relación a cuestiones de género. Está bien fuerte ahí la política en relación a materia de derechos humanos, Mercosur, etcétera, ¿no? Entonces, y también estos otros procesos de integración regional, política en relación a cuestiones medioambientales también, así que como recomendación, si quieren ir interiorizándose más, abrir la página de la Cancillería para ir viendo qué hay ahí. Después otro compañero dice, yo creo que vamos a conocer cómo las acciones políticas que lleva adelante el Estado argentino en relación al ambiente extrasocietal, ahí pone un concepto de melo, de acuerdo a intereses públicos. Avancemos un poquito. Entiendo que estudiaremos y principalmente analizaremos la forma en la que distintos regímenes políticos y sus tipos de gobierno han dispuesto relaciones con el mundo, para así poder posicionarse desde distintos enfoques. ¿Qué más? A ver. En la materia política exterior argentina estudiaremos los alcances de las políticas determinadas por el gobierno nacional para con el mundo. En ella me refiero a los temas de la agenda internacional como es la política, la economía y el medio ambiente. Vamos leyendo. Creo que en la materia estudiaremos aspectos referidos al relacionamiento del Estado argentino con otros estados soberanos, lo referido a las acciones de cooperación, conflicto territorial, reciprocidad, diplomacia y aquellas que pudieran surgir. Bien. Todas van más o menos en la misma línea. Yo las estuve leyendo anteriormente. Y más o menos todas van en la misma línea. A ver, ¿qué dice acá? Creo que en esta materia estudiaremos tratados basados en principios para el mantenimiento de la paz, la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Por supuesto, también estudiaremos historia. En lo personal y de acuerdo a lo que venimos viendo a lo largo de la carrera, considero que estudiaremos los temas de decisiones, pero dirigidos al ámbito internacional y a las relaciones que en este ámbito puede generar el caso de Argentina. Bien, o sea, están bastante bien en general. Entiendo que estudiaremos las relaciones políticas hacia otros países en materia económica, cultural, ambiental, salud. Bien. Estoy viendo si todas van en el mismo sentido, pero recuerdo que igual me fueron llegando nuevas. Eso en relación a esta pregunta que yo les había hecho y que muchos la contestaron, 22 personas la contestaron. Vieron que esta herramienta Menti es bastante útil porque de alguna manera podemos concentrar en una sola pizarra las respuestas de todos los estudiantes. Entonces eso es bastante útil al momento de hacer una presentación o unir ideas o ver cuáles son sus conocimientos previos en relación a esta materia. Sigamos entonces. Les decía, lo que nos interesa ahora y lo nuclear de esta clase del día de hoy, que nos quedan 55 minutos, así que vamos a tratar de ir avanzando, va a ser en relación a cómo vamos a estudiar esto, cómo vamos a estudiar la política exterior, que tiene que ver principalmente con los aspectos metodológicos de el enfoque de la cátedra y el enfoque de esta materia, el enfoque particular que vamos a abordar nosotros. ¿Cómo estudiaremos la política exterior? Es la pregunta y tiene que ver principalmente con la dimensión de tipo metodológica.
ahí les planteo, ¿no? El objetivo de esta materia tiene que ver con promover el conocimiento, brindando a los estudiantes una aproximación a las herramientas teóricas y analíticas que contribuyen a comprender los principales debates de la política exterior argentina. De esta manera, uno de los objetivos de la materia también va a ser poder sistematizar estos hechos, quizás los hechos más significativos, estos que les decía emblemáticos, icónicos, que marcaron de alguna manera el curso de la política exterior argentina. ¿Se recuerdan alguno o alguno que les llame o que se les venga ahora a la cabeza como un hecho significativo que marcó la política exterior argentina? Sí, Lucio. La tesis del ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, que explicaba que los países latinoamericanos no podían ser violentados para el pago de sus deudas. Bien, esa es la popular y tan querida doctrina Drago. La doctrina Drago justamente tuvo este sentido, ¿no? De garantizar de alguna manera, o sea, fue un posicionamiento claro político del Estado argentino de posicionar esto, ¿no? Los estados no pueden ser subyugados o de alguna manera violentados y cada estado es soberano en relación a los otros estados. Esto en un momento histórico particular donde Venezuela estaba siendo amenazada, digamos, para ser cobrada compulsivamente, violentamente una deuda, ¿no? Entonces, bien interesante este momento, esto que señala Lucio en la doctrina Drago, que lo vamos a retomar después seguramente, cuando ya sea el periodo histórico pertinente, ¿no? Entonces hay ciertos hechos que marcaron significativamente la política exterior argentina y que los vamos a tratar de sistematizar. En esto otro de las cuestiones claves que vamos a hacer en esta materia tiene que ver con identificar las principales líneas de pensamiento que orientaron la formulación e implementación de la política exterior en cada gobierno. Yo les decía hace rato, no va a ser bajo ningún punto de vista lo mismo una política exterior más orientada por política neoliberal, más direccionada hacia una vinculación con los Estados Unidos, que una política exterior más de corte, digamos, nacionalista, autonomista, o más bien vinculada a las relaciones exteriores, por ejemplo, con los países de Latinoamérica. Son distintas características, distintas líneas de pensamiento político que han, digamos, de alguna manera atravesado, transversalizado el curso y el desarrollo de la política exterior argentina. Dice Lucio, postura internacional de los países no alineados en la ONU. Ajá, eso también como lo señalas como un hito. ¿Querés explicarlo? ¿Querés decir algo sobre eso? Sí, que en algún momento la República Argentina determinó que no todos los países pertenecían a los dos bloques, digamos, el bloque capitalista que encabezaba Estados Unidos y algunos países de Europa, o al bloque socialista que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bien, esto también lo vamos a tomar, ¿no? Como estas políticas de terceras posiciones que de alguna manera se llamó, que tuvieron como más su origen durante el gobierno peronista, pero que han tenido distinto desarrollo a lo largo de los años. Por ejemplo, esto de alguna manera se vuelve a retomar en el gobierno de Alfonsín particularmente, o también, por ejemplo, en el gobierno los gobiernos kirchneristas, tanto en el de Néstor Kirchner como en el de Cristina, o sea, son distintos momentos, ¿no?, del desarrollo de la política exterior. ¿Cómo lo haremos ahora? La pregunta es, ¿cómo vamos a estudiar esto? De alguna manera, ¿de qué manera vamos a poder hacer esto que yo me propongo como objetivo de la materia y que les propongo a ustedes? Tiene que ver con qué paradigmas interpretativos vamos a abordar, sobre qué paradigmas interpretativos nos vamos a parar en esta cátedra y en el estudio, y ahí responde Lucio en la historia. Bien. ¿Qué más dice Liliana? El país goza aún de un prestigio considerable en las Naciones Unidas, en el G20 y en diversos aspectos de la política internacional como derechos humanos, género, ambiente, ayuda humanitaria y cooperación internacional. Tal cual. O sea, eso, la política exterior argentina
ciertos aspectos como estos que señala Liliana y cuestiones de género, de derechos humanos, es reconocida internacionalmente por las características y por lo sostenidas en el tiempo que han sido, ¿no? Por digamos, los logros que se han alcanzado en materia de progresividad en términos de derecho también. Lo vamos a ir viendo. Les decía entonces, volviendo a esto, cómo lo haremos y a partir de qué paradigma interpretativo, vamos a trabajar en relación a la interpretación del paradigma de la interpretación crítica. Esto quizás ustedes estudiaron algo de la escuela de Frankfurt en alguna materia, o sea, esto de los críticos, de estos posicionamientos teóricos, y también a partir de una concepción sociohistórica, que esta concepción sociohistórica va a ser justamente la de que toma o que yo tomo como autor base de la cátedra, que es Mario Rapoport. En este sentido de comprender sociohistóricamente la historia, ya vamos a ver qué significa, pero implica tener en cuenta cuestiones multidimensionales, cuestiones multicausales, y también ¿no? esta historia crítica, también devenida ¿no? de un materialismo histórico, de un materialismo dialéctico, que ustedes saben que los padres del materialismo histórico, el materialismo dialéctico, son tanto Hegel como Marx y como autores que vinieron después, ¿no? Entonces, este va a ser de alguna manera el posicionamiento a partir del cual estudiemos, y vamos a tratar y vamos a retomar esta historia de genealogía, esta idea de genealogía, mejor dicho, o sea, la genealogía, cómo entender de qué manera fueron posibles ciertos hechos, cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que se genere tal o cual situación, y de qué manera eso impacta muchas veces hasta nuestros días y ha tenido, digamos, como repercusiones en otros periodos históricos, que es bien interesante poder tomarlo. O sea, lo que dio origen a, de alguna manera, de dónde surge tal o cual cuestión o tal o cual decisión política. Ahí dice Liliana, movimientos sociales muy importantes a nivel mundial en materia de género y derechos humanos. Tal cual. Por ejemplo, en cuestiones de género hay que señalar y resaltar, ¿no?, la lucha histórica de los organismos de derechos humanos, que ha sido también modelo, precursora y ha sentado política a nivel internacional, y en materia de género el movimiento feminista muy fuerte, sentando de alguna manera también marcando de alguna manera la agenda internacional. Esto, por ejemplo, a partir de los paros internacionales de mujeres, del movimiento Ni Una Menos, que ha surgido aquí en Argentina, pero se ha replicado a distintas partes del mundo. También, por ejemplo, el movimiento en relación al aborto legal, seguro y gratuito, esto que se conoce como la marea verde, o sea, movimiento social muy fuerte que también justamente marca, ¿no? Marca la agenda política, porque tenemos que entender permanentemente esa relación dialéctica, de alguna manera, que se da entre la sociedad civil y el Estado, pero también comprender de qué manera el Estado logra tomar, canalizar de alguna manera esas demandas de la sociedad civil, que no siempre sucede. Ahí dice Lucio, matrimonio igualitario, también, o sea, súper importante, súper relevante la política pública en materia de derechos de la comunidad LGBTIQ+, de la diversidad sexual, de la diversidad de género. Entonces, claramente marcando también una agenda de progresividad internacional en relación a la materia de diversidad sexual, matrimonio igualitario, identidad de género y otra serie de normativas que tenemos. Ahí dice Mariel, movimientos ecologistas en defensa y cuidado del planeta. Bueno, en ese punto también creo que es súper interesante el trabajo de la sociedad civil en Argentina. No sé si estaremos a la vanguardia en movimientos ecologistas y en defensa del cuidado del planeta. Me parece que hay países que tienen como un desarrollo más fuerte de estos movimientos, pero también es interesante. Sigamos entonces. Lo que vamos a buscar en esta materia justamente tiene que ver con comprender aspectos estructurales y coyunturales. O sea, en esto, por ejemplo, ustedes seguramente leyeron en el texto
de Rapoport, como él plantea, ¿no? Que hay distintos movimientos históricos, movimientos que pueden ser de flujo, de creación, de ruptura, movimientos de larga de duración, cíclicos, o sea, en este sentido, ¿no? De comprender la historia de la humanidad en una creación dinámica permanentemente, ¿no? O sea, que tiene distintas características, pero que tiene momentos, tiene características estructurales y características coyunturales de que las vamos a estudiar en un más corto tiempo. A ver qué dice. Con el tema del agua o explotación a cielo abierto o la constante deforestación o falta de cuidado de los bosques nativos, me parece que no estamos muy ecológicos. Maltrato animal hay en Argentina y se está multiplicando de manera exponencial. Bueno, sigamos. Entonces, aquí un punto que yo esto les decía esta mañana. Piensa en la política exterior a partir de distinguir entre políticas de desarrollo, inserción y autonomía. Pensémoslo como un triángulo, ¿no? Un triángulo en el que de alguna manera Argentina ha ido desarrollando su política exterior, tanto en momentos de desarrollo, de inserción y de políticas dirigidas, mejor dicho, al desarrollo, a la inserción, a la autonomía. Entonces, pensémoslo así. Sigamos. Como les decía, uno de los textos claves de nuestra cátedra va a ser el de Historia Oral de la Política Exterior Argentina. Otro texto de Mario Rapoport también, que es Historia de las Relaciones Internacionales Argentina, y un texto de Sánchez Muñoz, que es Historia de la Diplomacia Argentina, y otros textos que les voy a ir poniendo de cuestiones específicas, ¿no? Pero para empezar yo les subí ya al Classroom el capítulo número 1, que es además del texto que leyeron de Una teoría sin historia, de Rapoport, el del capítulo 1 me parece muy importante que lo lean, que tengan en cuenta particularmente, a ver, yo lo tengo por aquí al libro, no sé dónde lo dejé, bueno, que tengan particularmente en cuenta los títulos que sean más pertinentes, ¿no? Porque hay algunos títulos que son como muy descriptivos de la metodología que ha abordado el autor en el desarrollo de su libro, pero hay algunos otros títulos del capítulo 1 que nos dan pautas para interpretar claramente. El capítulo 1 se llama El uso de la historia oral para el estudio de la política exterior argentina y nos plantea esta idea, que es la idea en la que nosotros vamos a tratar de ir desarrollando la materia. Por un lado dice, superar la arcaica y recurrente visión del pasado como un mero relato de hechos singulares. O sea, esto, ¿no? De quizás entender a la historia como un conteo de hechos aislados, sin mayor relación, sino más bien lo que él nos propone es avanzar una reflexión y conceptualización teórica de los hechos históricos y de una fundamentación histórica de los conceptos teóricos, que de alguna manera esto es lo que se desarrollaba en el trabajo que ustedes tuvieron que hacer de cuál es la importancia que Rapoport le confiere a la historia en el estudio de la política exterior. ¿Alguien quisiera compartir qué puso, qué fue lo que hizo? Profe. Dale, en tu trabajo, dale, Mariel. Sí, ahí lo busco. Deme un ratito que ya lo encuentro, está por... A ver, acá está. Ahí, deme un segundito, dice. Sí, no hay problema. La importancia que el autor le otorga a la historia en el estudio de la política exterior es que no se la puede excluir de la teoría de las relaciones internacionales, ya que la historicidad va recopilando su paso desde el origen, todo cuanto los pueblos han vivido y han pasado a fuerza de guerra y sangre, errores, aciertos, ventajas, desventajas, tratados, acuerdos que se fueron tejiendo hasta llegar a los estados-nación que hoy existen y que todavía se siguen formando, y seguramente así será hasta el fin de los días.
Después dice, espere, que me falta la parte más importante. Sin esa historia, la teoría no podría comprender las relaciones de esos países sin sentir ni palpar cómo se dio ese pasado que hoy une al mundo y nos hace comprender el presente. Y mirar a un futuro con más seguridad de saber lo que cada país puede aportar al nuestro y generar lo mejor de lo nuestro para ofrecer a los demás. Y así por fin crecer y mejorar el desempeño productivo, social, económico y cultural. Bien, gracias Mariel por compartir. Sí, Lucio. No lo pude leer bien porque estoy con el celular y tengo... No hay problema, igual se te escuchó bien. Bueno. Sí, Lucio. Yo puse que la importancia que se le otorga a la historia en el estudio de la política exterior es el siguiente: que luego de analizar que las relaciones internacionales no pueden superar el estadio empírico, puesto que el análisis teórico está imposibilitado de la pretensión de establecer leyes verificables para la observación regular de los fenómenos de la naturaleza, es por ello que la teoría de las relaciones internacionales debe incluir necesariamente el análisis de movimientos históricos, de diversos tipos de movimientos históricos, como los de flujo, los de creación o ruptura, y los de larga duración o los cíclicos, y en fin, todo lo que explica la vida y muerte de los individuos. Hay muchos conceptos que nacen o se extienden desde un análisis histórico, tanto son, por ejemplo, el extranjero, porque el concepto del extranjero, fronteras y límites, estados nacionales o comunidades supranacionales. De la misma manera, los principios de finalidad y causalidad. También entran en juego los conceptos de interés nacional y de teoría de la decisión anclada en la historia o en la realidad que determinan la decisión política. Para finalizar, el tiempo y la historia son importantes los conceptos de flujo y creación, para definir las modificaciones temporales y los resultados obtenidos. Por ello podemos decir que escribir la historia de las relaciones internacionales es como ignorar la realidad. No se puede interpretar o comprender las relaciones con otros países o pueblos sin tener conciencia del pasado, que nos une firmemente al mundo y nos permite atravesar, como ya lo alivió, el frágil puente del presente. Bien, gracias, Lucio. ¿Profe? Sí. Hay una parte ahí que me llamó mucho la atención que dice que si nosotros no tenemos en cuenta la historia, es como que no vemos la realidad. Tal cual. La realidad de cada Sí, y esa frase situación. Particularmente creo que está en la mayoría de los trabajos, o sea, la mayoría de los trabajos que vi en estos días que hicieron ustedes, se resaltaron esta frase y la tomaron así como clave. Esto que vos señalás, Mariel, la frase esta que dice, bueno, ignorar la historia es como ignorar la realidad, dice. Rapoport le da un significado y un valor súper importante al estudio de la historia en el análisis de las relaciones internacionales, de la política exterior particularmente, así que vamos a ir avanzando en eso, o sea, por ese motivo, quizás, o sea, como yo les decía, si bien la propuesta no va a ser netamente histórica, la historia sí va a tener un rol muy importante porque también, como les decía, vamos a estudiar unidades más contemporáneas, cuestiones más contemporáneas y de la agenda actual, por ejemplo, de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sigamos. Les propongo leer esta frase, si quieren la leemos en voz alta o la lee cada uno, que es una frase que yo tomé del texto de Rapoport que dice: el nudo de la actual crisis se halla en la desigualdad, cada vez más acentuada en la distribución de los ingresos, en el interior de los estados y entre los estados mismos. Situación que hace necesario reformar profundamente el sistema financiero internacional y que implica la necesidad de estudiar a fondo la historia de esta temática en la región, afectada siempre por crisis como la presente. Ay, Lucio, te pido por favor que silencies tu micrófono, que se siente un ruidito. Gracias. Pero no sé qué les parece esta frase o qué se les viene a la cabeza al leer esta frase. También pueden participar por el chat si quieren. Yo cuando leí esta frase, por ejemplo,
lo primero que se me venía a la cabeza es pensar, ¿no?, cómo ha sido la distribución de vacunas durante la pandemia, o sea, los primeros meses de la pandemia. ¿Quiénes tenían más posibilidades de acceder? ¿Quiénes directamente no tenían posibilidades de acceder a esas vacunas en términos, ¿no?, de las relaciones internacionales? Dice ahí Lucio, la desigualdad de las clases, la situación de marginalidad o de desempleo. Y en esto hace referencia a Rapoport, ¿no?, a un sistema financiero internacional, un sistema financiero en el que están insertos todos los países y que de alguna manera va marcando también el curso de las relaciones internacionales y qué posibilidades tiene cada país, cada región dentro de ese plano internacional. Y en ese marco tenemos que nosotros poder pensar a nuestro país también, ¿no?, en este escenario internacional marcado por las relaciones estas financieras. Sí, Mariel. Sí, profe, por ejemplo, en el primer momento que el primer laboratorio internacional de vacunas, los primeros 3 fueron Pfizer, no me acuerdo el nombre ahora del laboratorio que hizo la vacuna Sputnik, y optaron por Sputnik porque las relaciones de Argentina con Estados Unidos no eran las mejores. Entonces, bueno, en ese sentido, la distribución de Sputnik primero, y después se llega a un acuerdo con Pfizer por la presión del pueblo argentino, por la presión que hicieron, por la presión que hicieron acá en Argentina, que todo el mundo pedía la vacuna esa, y bueno, tuvieron que mejorar las relaciones, hablar y sentarse y poder consensuar para que llegue. Lo mismo con Moderna. Ajá, pero ahí también, ¿no?, en esto que les decía de pensar el plano internacional, también hay países que estuvieron como a la cola de cualquier acceso a cualquier tipo de vacuna, ¿no? O sea, como mucho tiempo después recién pudieron, y en esto los países en situación de más o menos desarrollo y más alejados de este plano internacional. Y también los países más pobres, obviamente, ¿no? Y ahí decía algo, Lucio, que me parece muy interesante en esto de que vamos a estudiar en la política exterior argentina. Dice, siempre se producen situaciones de crisis financieras. Ahora, por ejemplo, en el contexto de una guerra tan lejana, pero que nos afecta, y eso que nosotros somos un país productor, o sea, y aparte somos un país lejano, como bien decías vos, que no está teniendo una participación en la guerra, o sea, pero sin embargo estas condiciones de la guerra afectan el plano internacional, afectan las relaciones de todos los países. Por algo, parte de nuestro programa, ¿no?, también tiene como puntos claves, por ejemplo, en el análisis y en el estudio qué pasó con la política exterior argentina en momentos cruciales como la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, porque justamente Argentina ha tomado una posición particular y digamos, y el curso de las relaciones internacionales en ciertas ocasiones ha afectado o no el desarrollo de Argentina, teniendo en cuenta, no, esto que les decía hace rato, esta triada de desarrollo, inserción y autonomías. Tengámoslo siempre en cuenta al momento de analizar las políticas exteriores. Sigamos. Otro de los puntos que me parecía bien interesante para analizar del texto de Rapoport es este que planteaba cuál es la potencialidad del enfoque que él propone en este libro, que él en realidad en sus obras anteriores propone la historia. Y en este hace particularidad a la historia oral, o sea, en el sentido de entender que la historia oral es la historia que de alguna manera cuentan los protagonistas, las personas que han protagonizado esos procesos de política pública, de política exterior argentina. Y pensemos, por ejemplo, que las personas que entrevistó en este libro son exministros de Relaciones Exteriores, cancilleres, y también algunos otros ministros que digamos que por el desarrollo de sus actividades han tenido justamente un papel importante, como algunos, por ejemplo, ministros de economía, por ejemplo, ¿no?, que ahí tienen siempre un rol muy importante en la política
internacional y exterior de nuestro país. Lo que plantea Rapoport es que la potencialidad del enfoque propuesto apunta a alcanzar una mejor comprensión en el diseño de las políticas públicas a futuro y tomar decisiones que apunten a evitar conflictos y mejorar la vida de los ciudadanos de cada nación y del conjunto del globo. O sea, ustedes están teniendo en este cuatrimestre también una materia que es políticas públicas, ¿no? Y en esto de entender también cuál es la política pública, o sea, cuál es la política pública exterior, también es súper importante a los fines de poder hacer un análisis de cómo esa política se va desarrollando, ¿no? Tanto en los momentos de diseño, de implementación, como también en otras instancias que tienen que ver más bien con el monitoreo, la evaluación de esa política exterior que se hace. Y por otro lado, lo que nos plantea el autor es que dice, sirve para entender profundamente procesos de mediano y largo plazo, enriquecidos por las diferencias de personalidades y políticas. Y en esto de los procesos, yo les señalaba hace un rato esto, que no vamos a estudiar solamente cuestiones coyunturales, sino también cuestiones estructurales. Esto de entender los procesos a mediano y largo plazo, de qué manera las políticas públicas en materia de política exterior tomadas en un momento histórico determinado han tenido sus repercusiones o han impactado en otro momento. Así que eso va a ser alguna de las cuestiones que abordemos en esta materia. Vamos ahora con algunos de los temas que abordaremos. Pensemos, ¿no? Dice, algunos de los temas que abordaremos, y yo esto los planteo a partir también del análisis y del desarrollo que hace Rapoport en su libro. Por ejemplo, plantea la relación entre política externa y política interna. Esto lo vamos a ir viendo en los distintos periodos históricos. Si pensamos ahora en nuestro contexto más reciente, en lo que vemos particularmente, ¿no? A partir del desarrollo de la política actual, pensemos, por ejemplo, de qué manera se desarrolla la política económica internacional en relación, por ejemplo, a lo que es la deuda, a lo que es el FMI, y qué impacto está teniendo esta política en la política interna. Pensemos, ¿no? De qué manera estas dos cuestiones se articulan y de alguna manera dialogan la política externa con la política interna. Pensemos cuáles son las medidas que está teniendo en la actualidad, por ejemplo, el Ministerio de Economía, que de alguna manera están condicionadas por esa política externa que está marcada en una agenda muy fuerte por las decisiones o los acuerdos que se han hecho en relación al FMI. Relación política externa, política interna. Yo se los planteo en este momento histórico, pero lo vamos a ir viendo en distintos periodos, ¿no? Por otro lado, la inestabilidad de la marcha de la política exterior, su mayor coherencia o incoherencia, dice. Como les decía hace rato, no va a ser lo mismo la política exterior que tome un gobierno de características neoliberales que la que tome un gobierno con otro tipo de política, ¿no? Con una política más social o sí, orientada hacia otros intereses, ¿no? Y esto, o sea, nosotros pensemos, ¿no? Que tenemos el periodo gubernamental en nuestro país en principio es de 4 años, salvo que haya alguna reelección, y estos 4 años implican que en 4 años se puede modificar el curso de la política exterior y esto hace que haya un permanente movimiento, ¿no? Entonces, peor si nos ponemos a pensar en lo que fue el periodo post-peronismo y golpe del 55, donde ha habido una oscilación muy, muy grande entre periodos democráticos, periodos dictatoriales, y en esto también esa incoherencia de alguna manera y la inestabilidad planteada. Obviamente hay momentos de mayor coherencia. Por ejemplo, un momento de mayor coherencia, pero también porque, digamos, ha permitido sostener una política exterior en el tiempo, lo podemos señalar durante los años de gobierno kirchnerista, o sea, en el sentido de 12 años que ha podido sostenerse una política exterior con características similares y sostenido en el tiempo, ¿no?
pero también está el curso de la política y es el que va marcando justamente la política exterior. Pensemos también esto, ¿no? Relaciones privilegiadas con Europa y Gran Bretaña. Si nos remitimos a un momento histórico, inclusive durante la colonia, podemos pensar, ¿no?, y entender cómo se privilegiaron relaciones con determinados países. En su momento con España, después con otros países, pero principalmente, ¿no?, durante el periodo de desarrollo, de conformación, desarrollo del Estado-Nación argentino, cómo esas políticas con Gran Bretaña fueron tan fuertes, ¿no?, en el sentido de marcar absolutamente la agenda y de alguna manera muy, muy, muy fuerte la presencia de Gran Bretaña en nuestro país y en la política exterior. Después también vamos a señalar esto, que son tensiones y conflictos con los Estados Unidos, ¿no? En el transcurso de la historia, la relación con los Estados Unidos ha sido bastante compleja en los distintos periodos históricos, ¿no? Si nos tenemos que hablar de, por ejemplo, de política en materia de derechos humanos, pensemos en lo que ha implicado el Plan Cóndor y digamos, la inserción de Argentina en este proyecto del Plan Cóndor, pero también pensemos ahora en lo que les decía hace rato, ¿no?, los impactos que tiene la deuda externa y el financiamiento del Fondo Monetario Internacional hacia nuestra política interior. Bueno, esto es lo que decía hace un rato Lucio, en que también han habido momentos de tendencias terceristas, neutralistas, autonomistas, o sea, esto de Argentina no centrándose en ninguno de los dos bloques, ni el bloque este, ni el bloque oeste, ni el bloque comunista, el bloque capitalista, como quieran llamarlo, ¿no? En esto de marcando una tercera posición. Por otro lado, también va a ser importante el análisis de las relaciones económicas, comerciales, de las inversiones externas. Seguimos avanzando. Bueno, lo que ya les decía hace rato, la problemática en relación a la deuda externa, la cuestión de Malvinas. Algo bien interesante acá también que les marcaba es el caso cubano, o sea, de qué manera a partir, por ejemplo, de la Revolución Cubana, ha sido el relacionamiento de Argentina con este país, ¿no? Y más teniendo en cuenta que ha habido una política de bloqueo por parte de la principal potencia económica que ha sido Estados Unidos, en este caso, de qué manera Argentina ha tomado o no participación en esto, de qué manera se ha vinculado con este país. La política exterior durante los años de Guerra Fría también va a ser un punto clave. Las relaciones políticas y los conflictos fronterizos con Chile. Esto creo que en el texto de Rapoport también lo señala, ¿no? Como estos conceptos de extranjero, extranjería, conceptos en relación a las fronteras, son construcciones netamente políticas e históricas y que han tenido distinto desarrollo a lo largo de los distintos momentos históricos, ¿no?, de los distintos periodos. Por ejemplo, las relaciones con Brasil y los procesos de integración regional. No sé si recuerdan que yo al principio de la clase les decía que un texto bien interesante que vamos a ver es este que se llama Desde el Tratado de ABC a la conformación de UNASUR. Y esto, el Tratado de ABC, es uno de los principales antecedentes de integración regional de Argentina junto a otros países, que justamente la A es de Argentina, la B es de Brasil y la C es de Chile, en este plano internacional. Y, por ejemplo, dice, otra de las cosas interesantes también para analizar son las relaciones con los países latinoamericanos. Pensemos, ¿no?, también cómo estas relaciones han tenido distintas características en los distintos momentos históricos. Pensemos, por ejemplo, las relaciones con los países limítrofes, por ejemplo, con otros que no han sido ni Chile ni Brasil, las relaciones con Bolivia, las relaciones con Paraguay, con Uruguay. Pensemos también las relaciones con otros países latinoamericanos, por ejemplo, la relación particularmente con Venezuela,
cómo es actualmente la relación con Venezuela, cuál ha sido la respuesta argentina ante la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Y en este sentido es interesante, por ejemplo, pensar, y en esto traigo algo que decía Liliana hace rato, cuál ha sido la política de ACNUR en relación a las personas venezolanas que ingresaban a Argentina en calidad de refugiado, y cuál ha sido la particular política del Estado argentino y cuál está siendo la política en este momento. En materia de migraciones ha habido una serie de cambios entre el gobierno, entre los últimos 3 gobiernos, ¿no? El de Alberto Fernández, Macri y Cristina Fernández de Kirchner. O sea, es bien interesante ver cómo ha ido modificándose esto. Y por último, bueno, como decíamos hace rato también, o sea, en esto de pensar en bloques también, la relación con la Unión Soviética, los países del este, la política en materia de derechos humanos, que quizás este sea el punto que a mí más me entusiasma, o bueno, en realidad me gusta todo el programa, o sea, me parece súper interesante los temas que aborda la materia, pero como yo les decía, o sea, mis áreas de interés específica tienen que ver con las cuestiones de género y de derechos humanos, así que la política en materia de derechos humanos va a ser un punto clave, bien interesante para analizar, y en esto que también señalaba hace un rato Liliana, dando de alguna manera pautas o marcando una agenda internacional en materia de derechos humanos, nuestro país siempre a la vanguardia. Y bueno, y por último también vamos a estar estudiando los conflictos políticos y burocráticos en el seno del Estado. Por alguna razón, voy a dejar de compartir. Terminé antes esta clase que la de esta mañana, terminé justo a las 10, o sea, demoré 2 horas en dar la misma clase, ahora la hice como un poco más rápido. Tenía algunos comentarios, a ver, voy a ver eso. Liliana dice Laboratorio Ruso África, Mariel Cafrune dice India, la globalización, hay un mundo no occidental, habla de un nuevo orden multipolar. ¿Querés profundizar, Guillermo, esa idea o querés decir algo al respecto? Así lo explicás mejor. Ahí le preguntaba a Guillermo, que justo estaba caminando, parece. Esta idea del mundo no occidental y un nuevo orden multipolar. Liliana dice, a nivel mundial la política migratoria tiene bemoles, tal cual. Se restringe a los migrantes africanos y no así la apertura ante el conflicto bélico reciente. Obvio que toda violencia necesita de asistencia, pero Europa persiguió a los migrantes de África hasta propició políticas antimigrantes, la Unión Europea. Bien. Y también, o sea, si pensamos la política migratoria a nivel latinoamericano, no va a ser lo mismo, por ejemplo, la política migratoria de países como Chile que la política migratoria de países como Argentina. Argentina tiene una política migratoria por ley, desde nuestra ley de migraciones, muy vanguardista, o sea, reconocida internacionalmente por los estándares en protección, en materia de protección de derechos humanos que reconoce a las personas migrantes, y esto creo que ha sido muy reconocido a nivel también internacional. Dice, la Unión Europea tuvo esa acción, en el gobierno de Macri se dio en Argentina, fomentando la idea homofóbica contra migrantes caribeños debe ser, y de países hermanos más de origen boliviano. Tal cual, ¿no? Y recordemos que la provincia de Jujuy podemos hablar bastante largo y tendido sobre esto, y me acuerdo particularmente de esa ley de cobro de salud a los extranjeros, que si bien ha sido sancionada, no se la está aplicando, pero es una ley que está, digamos, vigente. En algún momento, si se la llegara a aplicar, entraría en colisión con nuestra normativa nacional, con la ley de migraciones. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta. Ahí también le comento que Mariel fue una de las que planteó esta mañana la posibilidad de cambiar a las 15.
a las 16, perdón, lo conversamos con los compañeros y las compañeras antes de que vos te conectes al inicio de la clase y la mayoría estuvo de acuerdo en que el horario siga siendo a las 15, porque este es el horario que ya había sido propuesto de inicio a la cátedra, así que vamos a, ¿cómo se dice?, conservar el horario originario de las 15 a las 17 horas. Yo esta semana les voy a subir también un texto con un pequeño control de lectura. Perdón, la asistencia ya se las pasé, no sé si, a ver, se las reenvío. Es un formulario de Google, se los pasé en un momento, ahí lo tienen nuevamente. Fíjense sí, ya lo pasó, profe. Ahí se los volví a reenviar, fíjense si pueden llenarlo, si no tienen ningún problema. Esta mañana tuve problemas con el formulario porque lo había hecho mal. Sí, Lucio, no hay problema, igual ya terminó la clase, nos quedamos solamente si tienen alguna duda, pregunta, consulta. No se olviden de registrar su asistencia en el formulario. Yo esta clase la grabé y la voy a subir al Classroom, al aula virtual de UNJU virtual. Así perfecto, que profe. Ahí Yo les va a quedar registrado. Así que me desconecto. Sí, no hay problema. Entonces vamos cerrando. No se olviden de llenar la asistencia. Y nos estaremos viendo el próximo martes. Y de nuevo les recomiendo esto de no andar de un horario a otro, de tratar de tener esta persistencia en el horario que han elegido, a los fines de también de facilitarme un poco la tarea a mí, porque ustedes saben, soy una única persona que se encarga de hacer todas las cuestiones, y por ahí me voy a marear demasiado si veo un día a unos en la mañana, otro día a la tarde, o sea, en la medida de sus posibilidades, respeten su horario de comisión, ya sea mañana o tarde. Si por alguna circunstancia X no pudieran participar en la clase, me mandan un mail, me avisan. Profe, disculpe, no puedo completar el trabajo porque no había entrado a la página. ¿Aún se lo puede presentar? A ver, de poder se puede, pero tengan en cuenta los plazos, ¿no? Esto de los plazos que hay justamente en la página, eso es lo bueno del aula virtual, de que me permite llevar un control de los plazos. Sí lo podés hacer y entiendo que esta es como una semana inicial también, donde todos nos estamos poniendo en tono y a ritmo. Yo recién hoy les conté cómo iba a ser la modalidad de la cursada, recién hoy tuvimos posibilidades de conversar cómo van a ser la modalidad de evaluación, los criterios de evaluación. Isaac dice, profe, yo me voy a pasar a la mañana fijo, al horario de la clase de la mañana. Bien. Sí, Lucio. No, que ahí capaz que quedó como una basura en la página después que dice profesora. Dice que la clase comienza en el 6 de septiembre. No sé por qué. Mira, sí, ¿sabes lo que pasa? Me parece que eso es como una actualización. ¿Me estás hablando del Meet, puede ser? ¿O del calendario de Google? No, acá en la página de la UNJU virtual dice clase del martes 6 de septiembre. A ver. Clase del martes 6 de septiembre, pero ya antes ya decía que la clase comienza en el 6 de septiembre. Qué raro, ¿en mi aula? Claro, en el aula. Bueno, lo reviso porque la verdad no sé qué pasó, capaz. Sí, yo también hace un rato lo vi, dije, qué raro esto, pero me parecía que era algo que se puso a partir del calendario de Google. O sea, porque nuestra próxima clase es el 6 de septiembre, o sea, estaba programada la clase porque va a ser el mismo enlace, o sea, el mismo enlace se van a conectar siempre y ese ya queda hasta fin de año. Yo no sé si se va actualizando la fecha, ahora lo voy a controlar de todas maneras, pero sí, yo también vi eso que vos estás diciendo. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta, si no nos vemos la Profesora, próxima. Sí, Mariel. Quería consultarle, yo le podría mandar un mensaje a su correo electrónico. Seguramente voy a tener algún inconveniente por el tema del horario. Sí. Yo tendría que ver, profesora, cómo voy a hacer, porque a la mañana es más actividad. Pero, sí, por ejemplo, ahora en el transcurso de la clase tuve 4 pacientes que se me acercaron y los tuve que derivar a otra compañera.
Entonces me resulta un poco incómodo, no sé, todavía no me decido por cuál horario, no me decido. De todas maneras, todavía. ahí también te aclaro, Mariel, que por ejemplo, capaz que te perdés algún momento de la clase o por esto que vos decís de tus interrupciones laborales, la clase va a quedar grabada. O sea, vos tenés posibilidades también de retomar, de ver el video, de por ahí decir, bueno, en este transcurso del tiempo no pude prestar atención por X razón, vuelvo a ese video, así que no te preocupes por eso. Bueno, listo, ahora ya decidí qué turno hago. Gracias, profesora. Bueno, hasta luego, Mariel, y espero que haya sido clara la clase, que hayan entendido. Cualquier cosa me escriben, me preguntan y nos vemos la próxima. Yo voy a dejar de grabar ahora.